Nunio normalmente no se alteraba fácilmente. De hecho, la mayoría de personas que trabajaban para él pensaban que era frío y sin emociones. En realidad, había escuchado a sus subordinados llamarlo un idiota sin emociones, y que era una imagen que Nunio había cultivado él mismo. Era una imagen de la que estaba orgulloso. Pero en ese momento estaba tan lejos de no tener emociones como podía estar. Se enfurecía cada vez que miraba así durante el almuerzo. Afortunadamente, estaban sentados bastante lejos el uno del otro, o Nunio probablemente no hubiera podido comer nada. Su apetito desaparecía cada vez que miraba hacia el final de la mesa, a la cabecera de la cama. ¿Por qué estaba ese idiota sentado en la cabecera de la mesa exactamente? Era absolutamente repugnante la forma en que todos se inclinaban hacia atrás, tratando de no enojarlo. Incluso Max, que normalmente tenía un ego lo suficientemente grande para dos, estaba callado y cauteloso, mientras observaba a su hermanastro con ojos oscuros e ilegibles. Era un pequeño consuelo, que al menos a nadie parecía gustarle ese tipo. Respetaban así. La mayoría claramente le temía, pero no había una sola persona en la habitación que lo mirara con amabilidad. Si sí no hubiera sido un tonto engreído, Nunio habría sentido pena por él, pero tal como estaban las cosas, entendía perfectamente por qué nadie lo quería. ¿A quién le gustaría este presuntuoso arrogante? Si sigues mirando así, Max podría tener una idea equivocada. Apartando la mirada, Nunio la desvió hacia la pequeña mujer joven sentada a su derecha, Lucrecia, la prima menor de Max. Lucrecia sonreía torcidamente, como sonreía la gente cuando no está segura de qué pensar. No estaba mirando, dijo Nunio, agarrando su café. Estaba frío, se había distraído. Con expresión escéptica, Lucrecia levantó sus finas cejas oscuras. Entre tú y yo, murmuró, solo para los oídos de Nunio. Yo también solía mirar así cuando era un adolescente. En realidad, no está emparentado conmigo, ya sabes. Ella hizo una mueca, pareciendo un poco avergonzada. Estaba deliciosamente prohibido. Un pariente, pero no, con una historia de fondo trágica y una buena apariencia. Ella resopló. Yo era una niña tonta, lo sé mejor ahora. ¿Qué quieres decir? Nunio dijo. En contra de su buen juicio, dio un sorbo a su café frío solo para parecer indiferente. Sí es... Su expresión se volvió sombría antes de negar con la cabeza y sonreír. Está tan fuera de mi alcance que ni siquiera es gracioso. Si tan solo vieras a las mujeres que le hacen compañía, increíblemente hermosas, todas y cada una de ellas. Nunio tuvo la sensación de que no era lo que ella pretendía decir, pero fingió creerle, a pesar de su ardiente curiosidad. Su mirada volvió al hombre en cuestión, pero rápidamente desvió la mirada cuando se dio cuenta de que Lucrecia todavía lo estaba mirando. No había estado mirando, rayos. Nunio clavó el tenedor en la ensalada de su plato. Entonces, ¿has terminado la lucha por la posición del perro superior?, murmuró. Todos parecen haber descubierto sus vientres y se han sometido a él. Lucrecia se rió. Me gustan las expresiones en inglés, son muy graciosas. Dio un sorbo a su té y se encogió de hombros con un delicado hombro. Parece haber terminado extraoficialmente. El tío era el último que todavía estaba tratando de enfrentarse cara a cara con sí. Pero bueno, supongo que ahora se acabó. Francamente, el único que tenía la oportunidad de enfrentarse así alguna vez era Max. Ciertamente tiene la fuerza de carácter, la inteligencia y la valentía, y es el heredero de sangre, pero es tan estadounidense en estos días. Dijo la palabra como si fuera algo poco halagador. Tal vez lo era. Si él estuviera interesado, las cosas se habrían vuelto mucho más interesantes, digamos, pero Max ha dejado bastante claro que no tiene interés en regresar a Tailandia y hacerse cargo del negocio familiar.
¿Así que el rey está muerto? Larga vida al rey, así como así, dijo Nuniu. A pesar de que la mayoría de las personas en la mesa odian las entrañas de sí, Lucrecia le dio una pequeña y torcida sonrisa. Si no quiere nuestra aceptación o amor, Nat, él es respetado, temido y obedecido. Eso es todo lo que quiere. No es de los sentimentales. Él no tiene un hueso sentimental en su cuerpo. Nuniu frunció el ceño. Las palabras de Lucrecia confirmaron las de Max, pero aún era difícil de creer. Era la naturaleza humana anhelar la aceptación social y el afecto. ¿Cómo podría un ser humano normal sobrevivir sin una pizca de afecto, sentimiento positivo en su vida? Pero si sí realmente fuera un sociópata, es posible que ni siquiera entienda el afecto. Lo vi con una mujer anoche, dijo Nuniu. Pero ella no está aquí. ¿Tiene una novia? Lucrecia se rió. ¿Una novia? No creo que esa sea la palabra que esté en su vocabulario. Rara vez se acuesta 2 veces con la misma mujer. Probablemente ya se haya ido. No pasan la noche. No duerme cuando hay otras personas en la habitación. ¿Él es tan paranoico? Lucrecia se encogió de hombros. Creo que la paranoia está justificada, considerando que la gente ha estado intentando matarlo mientras dormía desde que era un adolescente. Una vez que se hizo evidente lo alto que apuntaba ese tipo, eso molestó a mucha gente, pero sobrevivió, y la adversidad solo lo hizo más fuerte. Nuniu sintió una punzada de tristeza. Rayos, intentar asesinar a un adolescente mientras dormía. Solo podía imaginar cómo afectaría eso a un niño durante sus años de formación. Nuniu volvió a mirar al hombre de ojos fríos en la cabecera de la mesa, sin saber qué sentir. «¡Tío, sí!», exclamó una voz infantil, antes de que una persona muy bajita se subiera al regazo de sí. La niña gordita, de no más de 4 o 5 años, besó ruidosamente así en la mejilla, dedicándole una dulce sonrisa y parloteando sin parar en tailandés. «¿Qué?», Nuniu susurró, mirando la extraña vista. Sí no sonreía la niña. Su expresión era levemente sufrida e irritada, pero toleraba tener a un niño muy ruidoso en su regazo con sorprendente paciencia. Lucrecia resopló suavemente. Sofía es casi la única persona en la familia que no le teme así. A ella le gusta él. ¿Quién es ella? Ella es la hija de Mark. Deben haber llegado al fin. Nuniu frunció el ceño, pasando de la expresión irritada de sí al rostro de adoración de la niña. Ella no parecía molesta por su visible disgusto. «Oh». Antes de que pudiera formular completamente el pensamiento, se escuchó el sonido de voces adultas y un hombre y una mujer entraron en la habitación. Un extraño tipo de tensión llenó la habitación. Todas las conversaciones se detuvieron. Nuniu pudo deducir que el hombre con un rostro terriblemente magullado era el de Mark, del que tanto había oído hablar, el tipo que había intentado matar así y al que le habían enseñado una lección. A juzgar por la forma cuidadosa en que se movía, la lección debía haber sido muy completa. Parecía tener 1 o 2 costillas rotas, pero estaba poniendo cara de valiente, saludando a sus familiares con una pequeña sonrisa. Una sonrisa que ninguno de ellos devolvió, esperando la reacción de sí. «Sofía», dijo Mar por fin, mirando a su hija y evitando los ojos del hombre en el que estaba sentada en su regazo. «No molestes así». A Nuniu le confundió porque no estaba hablando en tailandés, antes de darse cuenta de que uno de sus familiares debe haberle informado de la orden de sí de hablar inglés, y Mark estaba tratando de no enojarlo. Cristo, hablando de darse la vuelta y mostrar la barriga. Sí estudió a Mark por un momento largo y cargado, su expresión impasible, antes de decir: «Me alegro de que lo hayas logrado. Bianca se habría molestado si te perdieras su boda. Siéntate». Mark y la mujer, presumiblemente su esposa Emma, se sentaron apresuradamente, con una sonrisa tensa en los labios. Y luego todos volvieron a hablar,
como si las personas en esa mesa no se hubieran torturado o intentado asesinar el día anterior. Rayos, esta familia era tan disfuncional. Entonces, ¿se acabó? Nunio le preguntó a Max esa noche. Estaban jugando al ajedrez en la habitación de Max, para dar la apariencia de que se habían retirado para pasar un tiempo a solas. Después del comentario de sí, Nunio ardía en deseos de demostrar que estaba equivocado y aparecer como el novio más enamorado del mundo, que no se moría por estar cerca de sí, ni siquiera estaba pensando en ese idiota. ¿Qué quieres decir?, Max preguntó, bastante distraído, mientras miraba su teléfono. Nunio apostaría todo su dinero a que le estaba enviando un mensaje de texto a Nat. Solo Nat parecía hacer que los ojos de Max se suavicen de esa manera. Sí ganó, ¿no? ¿Se acabó entonces los intentos de asesinato contra ti? Las cejas oscuras de Max se juntaron. Dejó su teléfono a un lado y miró el tablero de ajedrez entre ellos. No sé, puedo sentir que algo está mal. ¿Qué quieres decir? Encogiéndose de hombros, Max se frotó el entrecejo con los dedos. Han pasado años desde que interactué con mi familia, pero todavía los conozco lo suficiente bien como para sentir que no ha terminado. Algo está a punto de suceder. Una sensación de apresión apareció en el interior de Nunio. ¿Cuándo? Los ojos negros de Max se encontraron con los suyos. Pronto. El día de la boda estuvo despejado, soleado y hermoso, pero Nunio apenas tuvo tiempo de notarlo. Se había quedado dormido. Nunca le había pasado a él, siempre había sido puntual en extremo, pero la amonestación de Max lo había puesto tan ansioso que se durmió cerca del amanecer y se quedó dormido. Se suponía que la boda comenzaría a las 11 de la mañana en Bangkok. Ya eran casi las 10 y Roma estaba a 1 hora en coche. Nunio se vistió lo más rápido que pudo y bajó corriendo las escaleras. Como había esperado, todos parecían haberse ido ya. No, no todos. Todavía había un coche que se alejaba. Nunio corrió tras él, agitando los brazos como un loco. «¡Espera!». El coche se detuvo bruscamente y la puerta trasera se abrió. «Gracias», Nunio dijo, jadeando mientras saltaba dentro. «Me quedé dormido», se interrumpió al ver al otro ocupante del auto. Sí enarcó las cejas acariciando lo que parecía una taza de café. «Tienes suerte de que mi coche tuviera una rueda pinchada, o te habrías perdido la boda. Me sorprende que Max te haya dejado atrás». Nunio lo miró fijamente. Probablemente decidió que necesitaba dormir después de que apenas dormí anoche. Me agotó. Sabía que decir eso era totalmente interesante, pero no pudo resistirse a restregárselo en la cara a ese idiota arrogante, con todo el increíble noche de pasión que supuestamente él y Max estaban teniendo. Ladeando ligeramente la cabeza, sí lo miró por un momento, antes de mirar por la ventana el paisaje que pasaba. Nunio también se volvió hacia su propia ventana, pero después de unos momentos, su mirada volvió así. Ese tipo se veía justamente bien en un smoking. Por otra parte, el tipo alto y guapo generalmente lo hacía. Aún así, el tipo podría haber puesto algo de esfuerzo en su apariencia. Podría haberse afeitado al menos. La oscura barba en la delgada mejilla de sí parecía espinosa al tacto. Un hoyuelo apareció en dicha mejilla cuando sí sonrió irónicamente. «¿Estás seguro de que te agotó? Me pareces bastante sediento a mí». «Me sorprende que hayas conseguido entrar en el coche con una cabeza tan grande. No te halagues a ti mismo. No me gustan los hombres». Los ojos negros lo miraron con algo así como diversión distante. «Pues a menos que Max haya cambiado de sexo cuando se mudó a Estados Unidos». «No entiendo». «Él es la única excepción», dijo Nunio, batiéndose mentalmente por su desliz. Afortunadamente, si recordaba correctamente, Nat realmente nunca había tenido relaciones con hombres antes de Max. «¿Es él?», sí dijo, recostándose contra el lujoso cojín de cuero marrón de su asiento
en esa pose relajada y por excelencia de macho alfa, con las piernas ligeramente separadas para acomodarse. No es que Nunio estuviera pensando en cómo se veía. Reflejó la pose de sí y lo miró fijamente. Sí. Los labios de sí se curvaron. No creo. Los disparos atravesaron el aire y los neumáticos chirriaron cuando el auto giró y se detuvo. Instintivamente, Nunio se agachó y se apoyó en el asiento delantero. Con el corazón latiendo con fuerza, miró al otro hombre. Toda diversión había abandonado el rostro de sí. Sus ojos eran duros y enfocados. «Quédate abajo», ordenó, abriendo un compartimento debajo del asiento del pasajero y recuperando un arma y balas. Le dijo algo en thai al conductor, pero no respondió. Cuando Nunio miró con cautela el asiento del conductor, sintió que la bilis le subía a la garganta al ver la sangre, montones y montones de sangre. El hombre había muerto, su conductor había muerto, así. Sacudiéndose la sorpresa, Nunio giró la cabeza, pero sí ya estaba fuera del auto. Los disparos llovieron alrededor. ¿Cuántos hostiles había exactamente? Con cautela, Nunio se asomó por la ventana y palideció cuando vio 3 camionetas negras, cada una con al menos 8 hombres armados, con máscaras negras. ¿Dónde rayos estaban los guardaespaldas de sí? Nunio miró hacia atrás y vio un auto en llamas volcado en la distancia. Parecía que esa era la respuesta a su pregunta. Estaban solos. Teniendo en cuenta lo mucho que los superaban en número, se sorprendió de que todavía estuvieran vivos, pero luego miró así y se quedó mirando. Al parecer, Max no había exagerado cuando dijo que sí podía acertar en la diana 10 de cada 10 veces. Nunio solo podía mirar con la boca abierta mientras sí derribaba metódicamente a sus posibles contrincantes uno tras otro. No desperdiciaba balas, su puntería era tan precisa como la de una máquina. Cada disparo dio en el blanco con increíble precisión y velocidad, y el número de sus atacantes fue disminuyendo. Dudaban, probablemente conocedores de la reputación y habilidad con el arma de sí. Pero eso no sería suficiente. Un hombre, por muy bueno que fuera, nunca podría superar en tiros a 2 docenas de hombres para siempre. Lo abrumarían muy pronto. Nunio metió la mano en el compartimento del que sí había sacado su arma y se sintió aliviado al encontrar otra arma allí. El modelo no le resultaba familiar, pero su peso aún le resultaba reconfortante en la mano. Quitándole el seguro, Nunio salió del auto. Agachándose detrás, apuntó y disparó. La primera bala salió desviada, pero la segunda dio en el blanco. Un hombre con una máscara negra hizo un sonido de gorgoteo y cayó al suelo. La sangre brotaba de la herida en su vientre. Tragando saliva, Nunio lo empujó al fondo de su mente. Más tarde, no tenía tiempo de pensar en ello, no tenía tiempo de enloquecer. Su mano no tembló cuando encontró otro objetivo y apretó el gatillo. Falló, dio en el blanco, falló y otra vez dio en el blanco. Falló más de lo que dio en los objetivos, pero distrajo a sus atacantes lo suficiente como para no permitir que todos se concentren en sí y lo abrumen. Cuando se quedó sin balas, Nunio volvió a esconderse detrás del coche y desvió la mirada hacia sí, esforzándose por no pensar en el hecho de que acababa de quitar vidas, 4 vidas. La náusea se agitó en su estómago. Fue bueno que sí fuera una excelente distracción. Realmente fue fascinante de ver. Le disparó a los hombres, tomó sus armas y las usó, siempre en movimiento mientras las balas caían sobre él, pero de alguna manera todavía estaba vivo. Si matar a tantos hombres le molestaba, no lo demostró. Su mirada enfocada y nítida como un láser, mientras disparaba un hombre tras otro, ojos oscuros, fríos y evaluadores, cabeza fría, totalmente en control. Nunio lo miró, paralizado, incapaz de apartar la mirada. Siempre apreció la competencia, y eso estaba tan lejos de la competencia que era imposible apartar la mirada. Por eso,
Notó demasiado tarde la sustancia gaseosa en el aire. Sus pensamientos comenzaron a nublarse, volviéndose más lentos. Sus párpados se volvieron increíblemente pesados y su cuerpo débil. Lo siguiente que supo fue que todo estaba negro.